Amén. Shalom, buenos días para todos. Amén. Hoy continuamos estudiando, como es nuestra costumbre, el libro a los Efesios, la carta que escribió el apóstol Saulo a la congregación de Éfeso. Amén. El sábado pasado estudiamos el capítulo 1 hasta el versículo 14 y hoy continuamos a partir del capítulo 1, versículo 15, tratando de entender y comprender las palabras que el Espíritu puso en el apóstol Saulo para fortalecer la vida de los Gálatas, de los Efesios. Amén. Recuerde que el propósito de la carta, dijimos el sábado pasado, de que no hay otra carta como la de Efesios en cuanto al propósito de querer fortalecer la fe de aquel que ha creído en Dios y en su Hijo, amén, en Yeshua el Mesías. Dice así el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios, dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y del amor para con todos los santos, o de nuestro Señor Jesús, amén. Digo Yeshua porque es su nombre en hebreo, amén. Y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminado los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Estas son las palabras después de que el apóstol Saulo, o el discípulo Saulo, después de haber dado gracias al Padre, a Elohim, a nuestro Dios, por su plan de salvación, desde que fue este plan de salvación no fue algo que se inventó a última hora, sino que la Escritura nos dice que fue programado desde antes de que Dios hiciera el mundo. O sea, de que antes de que el mundo existiera, Dios tenía en mente ya, en su propósito, en su plan, en su voluntad, el salvar, buscar la manera de cómo salvar a los hombres, sabiendo de que el hombre que él iba a crear, pues claramente iban a pecar, se iban a rebelar, se iban a apartar de él, y por lo tanto pues iban a morir por causa del pecado y la rebelión. Y entonces él, conociendo todo esto, preparó de antemano la salvación de los hombres, amén. Y por eso Yeshua el Mesías estuvo dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Ya fue determinado que él tendría que venir para poder salvar a la humanidad y a todos aquellos que le creyeran a Dios, amén. Entonces Saulo comienza ya esta porción hablándole directamente a ellos, dando gracias a Dios por ellos, por lo que había oído de ellos, amén. Y dice que daba gracias por la fe de ellos en Yeshua el Mesías, porque ellos habían creído al mensaje, habían creído al Evangelio. Amén. Recuerde que en ese entonces el Evangelio recién estaba yendo a lugares donde nunca se había predicado. Y en la medida que la gente oía el mensaje, oía del mensaje de la salvación de Dios a través de Yeshua el Mesías, pues mucha gente oía, mucha gente creían y muchos no creían. Pero a estos que él está escribiendo, les escribe porque oyó de ellos, oyó de la fe en ellos en Yeshua el Mesías, y oyó también del amor que tenían por los santos. Porque el amor es el sello de la verdadera fe. Todo aquel que verdaderamente ha creído en Dios y cree en Dios y conoce a Dios, va a tener por bandera el amor. Amén. Porque recuerde que hay dos mandamientos para nosotros, que es el amor al Padre, el amor a Dios, amén, sobre todas las cosas, y el amor al prójimo, amén. Así que todo aquel que conoce a Dios,
todo aquel que conoce a su Hijo, a Yeshua el Mesías, claramente también va entendiendo que el amor es lo que debe procurar en su vida. Amén. Porque en el amor no le hacemos daño a nadie. En el amor no procuramos la maldad para con nadie. En el amor procuramos conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el amor es la base, es el fruto que Yeshua de cierta manera dijo que por el fruto lo conoceréis. En realidad, una persona se va a conocer la fe de la persona en la manera en que se revela el amor que tiene hacia el Padre, hacia su Hijo y también hacia su prójimo. Amén. Sean creyentes o no sean creyentes, porque recuerde que somos llamados no solamente a amar a los creyentes, somos llamados también a amar a aquellos que aún no son creyentes. Amén. Y el amor a ellos se manifiesta, ¿de qué manera? Cuando le llevamos el mensaje, cuando le participamos de lo que Dios, de la salvación que Dios está ofreciendo y aún más, la Escritura nos demanda de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Aún aquellos que nos hacen mal, no tenemos que pensar en vengarnos y en hacerles maldad, sino entendiendo que en la condición que se encuentran espiritualmente, tenemos que procurar en amor a ellos también la salvación de ellos. Amén. Así que el amor viene a ser la bandera, y el amor es el sello que Saulo encuentra de que la fe de estas personas, de la congregación de Éfeso, es genuina. Amén. Porque el amor va manifestando lo que realmente la persona es. Amén. Luego dice que no ceso de dar gracias, versículo 16, por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Y aquí pues recurre a todo lo que todo verdadero siervo de Dios lleva en su corazón, y es que nunca se deja de interceder por los hermanos en la fe, y por todo aquel que uno pueda orar. Siempre está esa carga en cada persona que realmente ha conocido el amor de Dios y conocido el amor al prójimo. Siempre está esa carga de orar, aún por aquellos que realmente ni lo saben. Amén. Por los vecinos, gente que está lejos gente de otras religiones, que vive cerca de uno y que Dios permite que uno los conozca. Pues también oramos por todos ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y un día también les revele su salvación, porque recuerde, es el amor lo que debe guiarnos, no solamente a los creyentes, sino aún los siervos también. Los siervos tienen mucha más carga. Recuerden la oración de nuestro Señor Jesús de Nazaret antes de que fuera crucificado, cómo intercede al Padre por los discípulos, y no solamente ora por ellos, sino ora también por aquellos que habrán de creer por la palabra de estos. O sea que siempre en la vida del siervo de Dios siempre está esa carga. Hablo de carga en el sentido de que esa necesidad de orar, amén, por otros. No que sea una obligación orar, sino que es una necesidad que surge en la persona para orar por otros. Amén. Luego dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de sentir cuando una persona, cuando tú le hablas a una persona de la fe, del evangelio, del amor de Dios, y la persona empieza a cambiar su vida y te empieza a dar testimonio de cómo su vida está cambiando, y se le ve el gozo de que cómo ahora puede entender cosas que antes no entendía, y todo eso lo llena a uno de gozo, de alegría, porque claramente es lo que le da a uno la manifestación de que el amor de Dios sigue obrando en las personas. Amén. Y que Dios le permita a uno participar de esa obra, porque no es uno, sino que es el Espíritu de Dios que obra a través de las palabras, de lo que uno puede hacer o decir. Amén. Dice, para que, ahora, ¿cuál era su oración? ¿Cuál era la oración de Saulo por los de Efeso, por la congregación de Efeso? Dice, 17, para que el Elohim, o el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, y en esto siempre les repito eso porque hay personas que les cuesta mucho trabajo entender lo que es Dios. Amén. Dios es uno solo. Dios es el Padre. Yeshua de Nazaret, o Jesucristo de Nazaret, es el Hijo de Dios. Amén. Pero el Padre es uno solo. Amén. Y a Él clamamos, y a Él nos referimos. Y Saulo siempre, y los apóstoles siempre hacen la diferencia entre el Dios, el Padre, y Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Amén. Y por eso aquí dice que habla aún del mismo Dios y Padre de Yeshua, el Mesías mismo. Amén.
Dice, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Hay algo que a veces uno no alcanza a comprender, pero la fe, la vivencia de la fe, no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo. Y es aquí donde uno tiene que tener cuidado de que de no forzar a nadie a que tiene que creer, de no forzar a nadie de que tiene que la salvación es a la fuerza, de que tú tienes que ir a la iglesia a la fuerza, de que tienes que hacer las cosas de la religión a la fuerza, porque de nada sirve eso. Porque ¿qué es lo que Dios está viendo en la persona? Si una persona viene obligada, o si una persona hace los rituales de la iglesia o de la palabra de Dios forzado porque lo fuerzan, ¿qué ve Dios en el corazón de esa persona que está forzada? No lo está buscando a él. Está ahí porque le van a pegar, porque lo regaña, porque no quiere problemas. Pero Dios sabe, y es lo que la gente tiene que entender, que no se trata de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, o del pastor, o de cualquier otra persona. Se trata es que Dios está mirando mi corazón. Y Dios sabe si yo estoy aquí porque realmente le busco, le quiero, o estoy aquí porque simplemente tengo que estar obligado. Amén. Entonces, la fe es algo que no se puede vivir obligadamente. ¿Por qué? Porque la fe es algo que Dios le concede al ser humano. Y esto yo cuando el Señor me permitió entender esto, yo descansé porque mi responsabilidad y mi deseo es compartir la palabra. Pero de ahí para adelante, ya no es tarea mía, ya no es obra mía. Ya eso le corresponde ¿a quién? A Dios y a la persona. Si la persona abre su corazón y siente amor por Dios, pues Dios le va a conceder todo lo que necesita para que él pueda vivir la fe, para que pueda perseverar en la fe. Pero si la persona cierra su corazón y no quiere saber por X o Y motivo, pues entonces Dios lo que está viendo es su corazón y Dios no le va a conceder lo que debe concederle para que pueda vivir la vida de la fe. Amén. Así que esto no se trata de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios. Amén. Y dice que para que la oración de Saulo era para que le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de él, de Dios. Ahora, claramente, Saulo ya sabía de que ellos habían creído, ¿verdad? Tenían fe. Y que aún más practicaban el amor. Pero aún, según Saulo, entiende que necesitan más. Que necesitan sabiduría, necesitan conocimiento, revelación de quién es Dios, de qué es Dios, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que ama a Dios, qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos, qué es lo que Dios nos ha ofrecido, qué es lo que Dios nos está ofreciendo, qué es lo que Dios nos ha dado. Amén. Y todo eso es lo que Saulo quería que ellos tuvieran. ¿Por qué? Que el sábado pasado decíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Pero la certeza viene de la convicción. ¿Y qué es la convicción? El que yo estoy seguro de algo. Ahora, ¿cómo una persona puede estar seguro de lo que Dios le habla? ¿Cómo se convence uno de lo que Dios habla? Dios mismo tiene que dar el convencimiento. Y es allí donde la fe realmente se manifiesta para los hijos. Para aquellos que Dios ama, Dios se va a encargar de qué. O aquellos que aman a Dios, Dios se va a encargar de convencerlos a ellos mismos de que esta palabra es realmente verdad. Y que si viven conforme a ella, claramente Dios, la fe de cada uno se va a fortalecer. Pero ¿por qué es que nuestra fe no se fortalece? ¿Por qué es que tenemos dudas? ¿Por qué es que no creemos? No estamos seguros si será o no será. Porque claramente no tenemos la certeza. Amén. Y si no tenemos la certeza, no va a haber convicción. Ahora, el único que va a darnos el convencimiento de que esto es así es Dios mismo. Si Dios no nos da el convencimiento, no tendremos certeza y nuestra fe siempre estará así como que creo, no creo, camino, no camino, hago o no hago, porque estoy pensando más que es que el pastor me está diciendo eso porque yo lo hago o estas cosas, pero en realmente no lo está tomando de parte de Dios.
Amén. Ahora, fíjense, ¿por qué decimos esto? Vamos al Salmo, perdón, ¿dónde estoy? ¿Dónde lo puse? Proverbios 2:6, por favor. Un momentito, marquen ahí donde estamos en Efesios y vamos a Proverbios 2:6 para que ustedes vean por qué Saulo habla de esto y por qué Saulo es que ora a Dios. Porque no hay otra persona, no es el hombre el que pueda dar la convicción. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice, ¿lo tienen? Porque Yahweh da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. ¿Quién es que da la sabiduría? Dios. Nadie. Ahora, la palabra sabiduría se aplica a muchas cosas. En el mundo hay gente sabia. Cuando un comerciante, cuando un inversionista quiere saber si invierte o no invierte, pues ¿a quién recurre? A los que saben de negocios. Amén. O sea, la palabra sabiduría se aplica de acuerdo al que es sabio para con el mundo, al que es sabio para con la vida, pero también hay sabiduría, el que es sabio para con Dios. Ahora, esa sabiduría para con Dios no es del hombre. Amén. La otra sabiduría, la ciencia y todo eso, el hombre la adquiere naturalmente, esforzándose, estudiando y analizando y todas esas cosas, ¿verdad? Investigando. Pero la sabiduría de Dios no se adquiere porque yo investigo, porque yo busco, no. Eso es un don que Dios da. Dios se lo da a todo aquel que lo ama, a todo aquel que le cree, a todo aquel que le busca. Amén. Por eso es que la fe es algo tan genuino que no se puede engañar, porque nadie puede decir que yo soy sabio para con Dios. Porque Dios sabe si te dio la sabiduría o no se la dio. Amén. O si la sabiduría solamente es algo que Él pretende que tiene. Amén. Entonces dice que es Dios el que da ¿qué? La sabiduría, y la sabiduría consiste también en ¿qué? En el conocimiento y en el entendimiento, porque uno puede conocer y no entender. Y más adelante vamos a ver el ser religioso consiste en eso. Hay mucha gente que conoce la religión, conoce a Dios, pero no entienden de Dios. Y por eso es que andan haciendo cosas. Vamos a ver los musulmanes, para tocar un punto alejado de lo que es el cristianismo. Los musulmanes, ellos tienen su religión, ¿verdad? Creen en Dios. Pero por esa fe matan también gente. A todo aquel que no se somete a esa religión, si es posible, lo pueden matar. Amén. O lo hacen los más estrictos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿Dios quiere que la gente lo busque, lo ame obligadamente? ¿Qué dijo la Escritura? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? ¿Para salvarnos? ¿Para que lo creamos a la fuerza o en amor? En amor. Dios no quiere que nadie lo busque a la fuerza. Si Dios quisiera eso, no necesitaba a los hombres. Amén. Poderoso es Él para obligarnos a temerle y amarle. Pero Él dejó todo eso a la voluntad del hombre. El hombre debe buscar amarle. Amén. Porque Dios manifiesta que su amor también. Amén. Pero eso de forzar a la gente, y no solamente el Islam, el catolicismo también mató a mucha gente. Porque no quisiera, porque los querían forjar a hacer de la religión. Pero eso falta de ¿qué? De entendimiento. Amén. Ya entramos en otro ámbito. Amén. Entonces, el conocimiento y el entendimiento es que, aparte de que conocemos, vamos conociendo a Dios, vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ama, y asimismo Dios nos dando la fuerza para que nosotros lo hagamos, porque no es fácil. Amar a un enemigo, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Amén. Amar a tu vecino que te hace la guerra todo el tiempo y que te hace maldad todo el tiempo, y tú estar ahí clamándole a Dios, orando por él para que lo perdone, para que le permita salir de esa esclavitud de odio que tiene, o de envidia, o de resentimiento. Eso no es fácil. Eso solamente lo puede hacer el creyente porque el amor de Dios habita en él. Amén. Y le puede más el amor a Dios y el amor al prójimo que cualquier mal que le puedan hacer los demás. Amén. Entonces, dice que en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón,
para saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Iluminados los ojos del corazón. ¿Por qué Saulo habla de la iluminación de los ojos? Acompáñenme a Mateo 6:22. Mateo 6:22. ¿Qué dijo el Señor acerca de los ojos? Mateo 6:22. ¿Me lo tienen? Dice, la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es sano o es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, ¿qué pasa si mi ojo no está bueno? ¿Qué pasa si mi ojo no está sano? ¿Qué dice después? Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? O sea que todo depende de cómo de cómo nosotros miramos las cosas. Amén. Había un dicho antiguo que el ojo bueno, el ojo malo. ¿Ustedes recuerdan cuando antiguamente uno iba al mercado a comprar y todo lo pesaban, la alberja, la carne, los frijoles, todo era pesadito, 1 libra, media libra, ¿verdad? Y claramente la persona que vendía, si era justa, pues la pesa era justa. Pero si tenía ojo malo, ¿qué hacía? Alteraba la pesa, ¿verdad? Y usted compraba confiado 1 libra de alberjas, pero estaba llevando era menos, tal vez 1/4 menos de la libra. Amén. Porque así engañaban y así se enriquecían. Amén. Entonces todo depende, ahora también depende de cómo uno mira la necesidad del prójimo. Amén. O sea, el ojo bueno, para el que es bueno, todo es bueno. Y para el que es malo, todo es malo. Aún lo bueno es malo. Amén. Porque de todo desconfiamos, de todo. Pero ahora, ser desconfiado tampoco es tan malo, que tampoco hay que ser tan confiado, ¿verdad? Pero el punto es de que Saulo entiende que la manera de que ellos, los de Éfeso, esta congregación, realmente puedan fortalecerse en la fe, es que los ojos del corazón de ellos se iluminen para que ellos puedan ver realmente lo que Dios les ha concedido. Porque si no se puede ver lo que Dios nos ha concedido, entonces fácilmente uno empieza a dudar. Amén. Uno empieza a volverse atrás. Amén. Dice, iluminando los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Si alguien pregunta cuál es la esperanza de su fe, ¿qué responderíamos? ¿Verdad? El hermano lo tiene claro, ¿verdad? Alcanzar la vida eterna. Participar del mundo venidero. Saber que esta vida no lo es todo. Pero si alguien te pregunta a ti, ¿cuál es la esperanza de tu fe? Para muchos la esperanza de la fe es que Dios los ayude en su necesidad diaria. Amén. Para muchos la esperanza de su fe es que Dios les provea el pan de cada día. Amén. O que Dios les ayude en el problema que tenemos. Pero la esperanza verdadera de la fe tiene que ser no enfocada en esta vida. Amén. Porque ¿qué dijo el Mesías? Por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad y Él las proveerá. Así que el que tiene fe y tiene su fe bien clara en cuanto a que lo que espera es que un día también Dios nos levante a nosotros como levantó a su Hijo de la tumba, ¿verdad? Y que así como Jesús el Mesías vive y reina a la diestra de Dios Altísimo, así también un día todos los que creemos en Él, también seamos levantados con Él y veamos nuevamente ¿qué? La vida. Amén. Y que todas las cosas necesarias de esta vida es algo que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a sustentar. Amén. Habrá luchas. Amén. Pasará como el que labra la tierra, que hoy, este año la labró y se esforzó y se regó la semilla, pero no produjo mucho. Y el año entrante vuelve y labra y vuelve y siembra la semilla y esta vez produjo bastante. Amén. Y uno va de acuerdo como Dios le va proveyendo, como Dios le va ayudando. Amén. Por eso dice la Escritura que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo para saber cuándo debes gastar, cuándo no debes gastar, cuándo debes abstenerte, amén, cuándo debes disfrutar y cuándo no se puede disfrutar. O sea, en la vida consciente también Dios nos va ayudando a entender que cada tiempo tiene su momento. Amén. Luego dice que
para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Ahora, ¿qué tiene Dios en los cielos para nosotros? ¿Qué hay en el mundo por venir para los santos? Primeramente la vida, ¿verdad? Primeramente, antes de la vida, Dios tiene que perdonarnos nuestros pecados, tiene que reconciliarnos con Él, tiene que justificarnos, amén, y luego tiene que glorificarnos, y en la otra vida pues nos da un cuerpo nuevo, una vida nueva, y todas las cosas necesarias para la próxima vida, amén. Por eso es que Yeshua, ¿cuál es el mensaje de Yeshua? No hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en Él. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto has ahorrado arriba? ¿O cuánto hemos ahorrado arriba? Amén. ¿Y cuánto hemos ahorrado aquí? Amén. Cada quien que sea sabio, amén. Luego dice, vamos a Filipenses 3:7. Le voy a leer Filipenses porque allí está el ejemplo del mismo Saulo. ¿Qué entendió Saulo de esta vida y de la vida futura? Amén. Filipenses 3:7 dice, está hablando Saulo de su propia experiencia, dice él, pero cuantas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. O sea, todo lo que Saulo entendía en esta vida que era ganancia para él, en realidad, en cuanto al Mesías, él lo estimaba como ¿qué? Como pérdida, amén. Dice como no valorable, amén. Luego dice, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Yeshua el Mesías. O sea, cuando nosotros vamos conociendo y entendiendo más cada día más de Dios y de Yeshua el Mesías, en realidad todo el conocimiento de este mundo se hace vano, se hace no tan valorable, amén. Hoy en día hay gente aquí que valora, para vivir este mundo, pues se valora mucho la información que hay, y el que maneja la información pues tiene poder. Pero cuando tú vas conociendo las cosas de Dios, las cosas de este mundo van perdiendo su valor. Amén. Y dice, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Yeshua el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por basura, digámoslo así, ¿verdad? Que la palabra es más fuerte, estiércol, dice. Amén. Para ganar al Mesías. O sea, él vio tan gran sabiduría en el conocimiento de Yeshua el Mesías, que todo el conocimiento que él había adquirido a través de los rabinos y a través del fariseísmo y de la vida del judaísmo, él consideró que eso no era nada comparado con lo que Dios podría revelarle acerca de sí mismo y de su Hijo. Amén. Y por eso dijo, todo eso lo tengo por pérdida. Amén. Y luego dice, y ser hallado en él, o sea, en el Mesías, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, de la Torá, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Elohim, basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, a tal punto llegó Saulo a entender el sufrimiento y la muerte de Yeshua el Mesías, que él consideraba que si Dios le permitía a él pasar por lo mismo, pues sería una gran bendición. Amén. Igual que como cuando Juan y Pedro, los de Sanedrín, los castigaron y los encarcelaron y los azotaron, ¿verdad? Y cuando salieron de allí, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron a renegar. Ay Dios, mire lo que me han hecho estos, mire que no te conocen. No, bendito seas tú, Dios Padre amado, que nos concedes poder participar de estos sufrimientos. Aún el sufrimiento que la persona pueda vivir como creyente glorificará a Dios. Pero ¿es para quién? Para el que entiende. Usted imagina una persona que esté forzada a ir de misionero, a llevar el evangelio, y empiezan a darle pedradas por allá, todo eso, ¿va a dar gracias a Dios? No, se va a resentir, se va a llenar de rabia, ¿saben? Porque en realidad no lo está haciendo en el amor, no surge de él, amén, está ahí por cualquier otra razón, amén. Dice, el 19 dice, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza? Voy a ponerles una imagen. ¿Cómo Yeshua de Nazaret volvió a la vida? Si él murió en el madero,
¿Cómo Él volvió a la vida? ¿Cómo se levantó de los muertos? ¿Cómo venció la muerte? ¿Amén? ¿Qué dice la Escritura? Todo está en la Escritura. Porque el Dios de la gloria, el Padre de la gloria, lo levantó de los muertos por el poder de su Espíritu. Entonces, así como Yeshua se levantó de los muertos por el poder del Espíritu de Dios, no por sí mismo, no porque Él pudiera hacerlo, amén, porque el que es inmortal es el Padre, amén, el que ningún hombre ha visto es el Padre. Entonces, así debe usted entender lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es algo humano. Los que nacen de nuevo nacen porque Dios los resucita. ¿Entienden el punto? La vida de fe, este nuevo nacimiento, no es algo que yo puedo hacer por mí mismo. No es que yo decidí cambiar, voy a cambiar y ahora a ser bueno y voy a... No, el nuevo nacimiento es algo que solo se concede por el poder de Dios. Y Dios se lo concede a aquel que le cree, a aquel que le busca. Amén. Entonces, así como Yeshua no podía levantarse de la muerte por sí mismo, sino que Dios fue el que le levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, así el Padre a todos los que le creen le da un nuevo ¿qué? Nacimiento. Y por eso es que hablamos de un nuevo ser, de una nueva criatura, que más adelante vamos a estudiar aquí. Amén. Pero esto es obra de Dios, no es obra del ser humano. El nuevo nacimiento no es algo que alguien hace porque hacemos una oración de fe, ni porque nos bautizamos. No, nada de eso es válido si no se hace en y por fe. Si lo hacemos en fe y por fe, Dios concede su promesa. Amén. Por eso es que todo aquel que nace de nuevo es porque realmente vino a Dios en fe, y vino Dios con fe, y Dios lo va a sostener en esa fe. Amén. Pero el que no le ha creído a Dios, no importa que finja la fe, no importa que finja venir a la iglesia, hacer cosas de la religión, de nada sirve, porque no ha nacido de nuevo. Y esto es bueno que tengamos claro, porque esto no se trata de obligar a nadie, porque ¿quién puede obligar a otro a nacer de nuevo? Nadie. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que nos conceda la gracia y la capacidad de poder llevar el mensaje de tal manera que toque los corazones. Pero el que va a conceder el nuevo nacimiento es Dios, no nosotros. Amén. Luego dice, por eso uno puede matarse hablando a la gente, pero es que ustedes tienen que dejar de hacer esto y hacer aquello. Por más que uno les insiste y hasta los azote y hace todo eso, mientras la persona no quiera, no va a cambiar. Apenas tenga la oportunidad, va a hacer las suyas. Amén. Porque eso es lo que está esperando él. Amén. Luego dice, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Por la acción soberana de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. ¿Sí me entiende? O sea, nuestra confianza en la fuerza y el poder de Dios es que así como Dios tuvo poder para resucitar a Yeshua el Mesías de entre los muertos, así es el que tiene poder para crearnos, hacernos nuevas criaturas, hacer de nosotros una nueva creación, un nuevo hombre. Amén. Luego dice que sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Amén. Ahora, fíjese, interesante que a Yeshua se le concedió toda esta gloria, todo este poder. Pero Dios, desde la creación del hombre, Dios viene dándole al hombre poder, autoridad. Amén. ¿Sí? ¿Recuerdan qué le dio Dios al primer Adán? Vamos a Génesis para que lo vean allí. Génesis capítulo 1, versículo 28. Hablando del hombre y la mujer que él creó. Génesis 1:28.
Dice, luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. O sea, Dios creó al hombre y le dio ¿qué? Autoridad y dominio sobre todo lo que Dios había creado. Amén. Pero solamente de las cosas que creadas, de las cosas terrenales, no de las espirituales, no de las celestiales. El hombre no tenía poder ni autoridad sobre eso. Ahora, ¿por qué? Porque claramente recién el hombre había sido creado y era ahora que el hombre iba a fallar, iba a pecar, y entonces tenía que pasar por el proceso de la redención. Amén. Pero todo el plan de que el hombre tuviera potestad y autoridad y poder sobre todas las cosas, estaba ya en el pensamiento de Dios. Simplemente que tenía que manifestarse el hombre que heredara esas cosas. ¿Y ese hombre cuál fue? ¿O ese ser cuál fue? Yeshua el Mesías. Vamos al Salmo, un momentito al Salmo 8:6, para que usted vea cómo concuerdan las escrituras en cuanto a esto. Leamos desde el 4, del 4 hasta el 6. Y aquí el salmista se pregunta estas cosas. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le pregunta el salmista a Dios, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Para que tú lo tengas pendiente. ¿Ven? Ahora, en comparación con Dios, ¿qué es el hombre? No es nada, no somos nada. Amén. Y por eso él pregunta, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Amén. Recuerda que Adán, está hablando del primer Adán, porque hay un primer Adán y hay un postrer Adán. ¿Cuál es el postrer Adán? Yeshua el Mesías. Amén. Dice, el 5 dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, al que creó allí en el huerto, ¿verdad? Lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Claramente aquí está hablándose es a lo que Dios, la autoridad y el dominio que Dios le dio al hombre bajo su creación. Pero ahora, al postrer Adán, a Yeshua el Mesías, aquel que vivió conforme a su voluntad y que fue íntegro y sin mancha delante de Dios y obedeció de tal manera que fue hasta la muerte, a ese Dios lo glorificó a lo sumo, lo exaltó, amén, sobre todas las cosas. Y por eso es que a él le concedió no solamente las cosas de la tierra, sino aún todos los dominios que están sobre la tierra. Amén. Los dominios, las potestades y ¿qué dice aquí? Dice sobre todo autoridad y poderío y señorío, porque aparte de la autoridad del hombre, también hay autoridades celestiales. Hay gobernantes de las tinieblas. Amén. Y sobre todos ellos, entonces Dios exaltó a Yeshua el Mesías. Ahora, esa herencia que Yeshua tiene, también la van a tener los santos. Porque dice la Escritura, más adelante vamos a leer, de que Él heredó todas las cosas. Pero que los santos son coherederos también con Él. Amén. Pero para nosotros también heredar lo que Él heredó, ¿qué tenemos que hacer? Hacer como Él hizo. Ser obedientes, amar a Dios, servir a Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme Él nos enseñó, y entonces realmente es que vamos a poder heredar junto con Él. Amén. Dice, y el 22 dice, volvemos a Efesios 1:22, dice, y sometió a todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación. Antes de hablar de esto, dice, y sometió a todas las cosas debajo de sus pies. Es curioso porque en otra parte de la Escritura dice, y se sentó a la diestra de Dios, esperando que todas las cosas le sean sometidas debajo de sus pies. ¿Por qué Saulo habla aquí como si ya hubiera sido dado, como que ya todo fue sometido debajo de Dios? Y en otra parte de la Escritura dice que es necesario que Él reine hasta que todas las cosas sean sometidas debajo de sus pies. ¿Cuál es la diferencia entre esto que dice aquí y esto que dice allá?
Ajá. O en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15 creo que es. Ahora, fíjense, porque Saulo aplica aquí algo que aplica, que está en la Escritura, que dice que Dios llama a lo que no es como si fuese. Cuando Dios dice que algo va a ser, póngale la firma, póngale el sello, porque ya eso es, aunque aún no se ha cumplido. Amén. Así que si el Señor nos dijo que si nosotros guardamos la fe y perseveramos en la fe, mañana viviremos, póngale la firma a eso. Usted y yo y todos los que creen, si guardamos la fe, mañana viviremos, aunque ahorita estamos luchando y estamos tratando de perseverar y permanecer en la fe. Ahora, claramente, aunque ya Dios sometió todas las cosas a los pies de Yeshua, recuerde que aún todos los santos no han terminado la carrera y que aún Él no ha venido para que entonces la muerte sea vencida también, ¿verdad? Porque cuando los muertos sean levantados, ¿qué dice la Escritura? Que la muerte será ¿qué? Será vencida. Amén. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón, o muerte, tu aguijón? Algo así, ¿verdad? No recuerdo bien el texto, pero claramente usted va a encontrar que hay partes en la Escritura que habla como si ya las cosas fuesen hecho. En otra parte dice que somos nuevas criaturas en el Señor, que Dios nos hizo nuevas criaturas. Para el Señor ya somos nuevas criaturas, pero nosotros estamos en el proceso de vivir esa nueva vida. Amén. Pero lo que Dios dice, eso es así y se cumplirá. Amén. Lo que falta es que todo eso en nuestro tiempo se vaya cumpliendo. Amén. Luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación. Y aquí vamos a entender una cosa. Para que seamos un ser, tenemos que tener ¿qué? Cabeza y cuerpo. Amén. Ahora, si nosotros somos el cuerpo y Yeshua es la cabeza, ¿somos parte del mismo ser? Claro que sí, porque un cuerpo no puede existir sin cabeza y una cabeza no puede existir sin cuerpo. Ahora, pero por ahora la cabeza y el cuerpo están físicamente separados. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿verdad? Por las circunstancias que están pasando. Ahora, ¿en qué consiste el matrimonio de las bodas del Cordero? ¿En qué consiste? Pues cuando se cumpla el tiempo y entonces la cabeza descienda y se una al cuerpo, entonces está la novia completa. Porque Yeshua también es parte de la novia. Amén. Sino que Él está preparando a esa novia para presentársela ¿a quién? Al Padre. Para que todos seamos uno y que Dios sea todos uno en todos y por todos. Amén. Pero claramente Yeshua es parte también de la novia. Amén. Entonces la boda del Cordero es cuando ya todo termine, ya todo el número de los santos haya sido congregado, entonces vendrá la unión de la cabeza, que es Jesús el Mesías, con el cuerpo, que son los redimidos, los redimidos en su sangre. Amén. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice aquí 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, claramente, por eso el Mesías debe venir para reinar, para establecer los 1000 años de reinado que va a haber, y reinará Él con su cuerpo, que es todos los santos que hayan creído durante todo este tiempo que se ha predicado el Evangelio. Amén. Ahora el punto es que así como Saulo oraba por la necesidad de que Dios les concediera a ellos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer y entender todo lo que Dios nos ha dado, así nosotros también cada día necesitamos orar para que Dios también nos llene de eso, porque en la medida que vamos comprendiendo y vamos entendiendo, Dios nos va llenando de la convicción de lo que somos y de lo que nos espera y lo que Él nos ha dado, y entonces cada día vamos a querer vivir esta vida, aunque el mundo nos ofrezca fama y gloria y poder y riquezas. Tú no vas a apreciar eso por despreciar lo que Dios nos está ofreciendo, porque como dijo el Mesías, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, si mañana terminas siendo echado al agua de fuego y pierdes la oportunidad de vivir
Amén. Entonces, aquí es donde tenemos que pedir a mi Dios que sane nuestros ojos, para que nuestros ojos no miren tanto lo que este mundo ofrece, y es porque esto es pasajero. Nosotros vamos pasando 70, 80, 90 años, 100 máximo, y aquí nos vamos. Nadie echa raíces aquí. Amén. Pero a veces nosotros amamos tanto esta vida, que tanto así que no queremos ni envejecer, y nos hacemos cirugías y nos arreglamos, ¿verdad? Para poder vernos cada día más jóvenes. Pero mentira que la edad no perdona. Eso va llegando. Amén. Y el que trata de arreglarse, más se hace monstruo. Amén. Entonces, vamos a pedir a mi Dios que más bien ilumine nuestros ojos. Amén. Y cada día podamos valorar más y entender más y comprender más lo que Dios nos ha dado verdaderamente. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Por favor, mi hermano.